Vecina, vecino, soy Juan Carlos Claret Pol, su candidato independiente a la Convención Constituyente por nuestro distrito, el 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, y a través de este video quiero dar respuesta a una de las preguntas transversales que me han hecho y tiene que ver con cuál es el sistema electoral con el que los constituyentes vamos a ser escogidos. Lo importante es que este sistema electoral, cuando hablamos de la forma en que vamos a ser escogidos los constituyentes, es que estamos hablando entonces de un sistema electoral. ¿Y qué es un sistema electoral? Es un mecanismo, un sistema por el cual los votos se traducen en escaños. Chile tiene múltiples sistemas electorales. Algunos son para escoger presidente de la República, que tiene segunda vuelta, para que se obtenga la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno. Luego está el sistema para los alcaldes, que es distinto. El sistema electoral de los alcaldes no tiene segunda vuelta, sino que el que obtiene la mayor votación es el alcalde o la alcaldesa. Y por otra parte, los diputados y senadores tienen otro sistema electoral. Y precisamente ese sistema electoral es el que se escogió en el acuerdo de noviembre del 2019 para escoger a los constituyentes, que es el famoso sistema DEON. DEON es el apellido del belga que hace varias décadas atrás creó y diseñó este sistema que inicialmente se compone de 2 pasos, pero acá en Chile se le hizo una corrección y va a tener 3 pasos, que es primero determinar cuál es la lista más votada, el segundo paso es qué candidatura dentro de la lista más votada es la que se queda con el escaño, y el tercer paso tiene que ver con la paridad. Y es estos 3 pasos lo que quiero explicar. ¿Y qué caracteriza transversalmente a este sistema? Es que en primer lugar incentiva la creación de listas, es decir, sanciona a las candidaturas que van individuales. O sea, mientras las candidaturas más juntas vayan, mayores son las posibilidades de que no solamente una, sino que varias de sus candidaturas sean escogidas, se queden con los escaños. A mayor dispersión, menores son las posibilidades a que estas candidaturas dispersas sean escogidas. Para representarlo gráficamente y a modo introductorio, es decir, si un independiente compite solo, lo cierto es que va a tener que competir y conseguir, digamos, una cantidad de votación suficiente como para alcanzar lo que las candidaturas en una lista aportan a este fondo común. Es decir, supongamos que son 1000 los votos a repartir. Si una candidatura obtiene 250 votos, es decir, prácticamente, o sea, un cuarto de la votación, lo cierto es que pese a que individualmente sea la candidatura más votada, lo cierto es que la lista, este bloque de 6 candidaturas que he puesto aquí a la derecha, lo cierto es que no logran sacar de competencia al que va solo, pese a que individualmente tienen menor votación. Imagínense, el cuadradito solo, el independiente solo, por ejemplo, obtiene 250 votos. No hay ninguno de estas candidaturas, estos rectángulos en solitario que obtenga esa cantidad de votación. Pero como van en bloque, lo cierto es que ese bloque termina excluyendo al independiente que va solo. Por suerte, desde Independientes No Neutrales estuvimos insistiendo hace varios meses en el Congreso para que a los independientes se nos permitiera armar listas, porque si no, electoralmente hablando, no hay ninguna posibilidad de que los independientes llegáramos a la convención. Pero por suerte el Congreso cedió y nos permitieron armar listas. De esa manera, tratamos de corregir, no en todo, pero sí en un paso importante, la cancha a nivel electoral. Ahora bien, ¿en qué se traduce todo esto? Hagamos un ejercicio ficticio. Supongamos que el distrito 25, que es nuestro distrito, tiene 1000 votos. Votamos 1000 personas. Y para esos 1000 votos hay 4 listas. Y cada lista, como les mencionaba y adelantaba adelante, obtiene 6 candidaturas. La lista A está compuesta por 6 personas, la lista B está compuesta por 6 personas, la lista C está compuesta por 6 personas y la lista D por otras 6 personas. Entonces, el primer paso, lo primero en lo que se fija este sistema es determinar, bueno, cuál es la votación de la lista. No todavía cuántos votos obtuvo cada candidatura, sino que cuántos votos cada candidatura aporta a este fondo común, que es la lista. Entonces vean que la lista A obtiene 400 votos. No es que cada candidatura de la lista A obtuvo 400 cada uno, sino que todas las candidaturas de esa lista suman 400. Todas las candidaturas de la lista B suman 150. Todas las candidaturas de la lista C suman 310. Y todas las candidaturas de la lista D
suman 140. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la votación de la lista se divide, se hace un cálculo matemático por lo que se conoce como cifra repartidora. ¿Y qué es la cifra repartidora? Es dividir la votación por la cantidad de escaños. Es decir, como en nuestro distrito son 3 los escaños a distribuir, lo cierto es que la votación de la lista se va a distribuir por 1, por 2 y por 3. Si fueran 5 los escaños a repartir, se dividiría primero por 1, después por 2, después por 3, después por 4, por 5 y hasta llegar a 5. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ocurre lo que esta tabla nos va a demostrar, que es, bueno, si los 400 votos de la lista A los dividimos por 1, nos deja en 400, si los dividimos por 2, nos dejan 200, si nos dividimos por 3, nos dejan 133,3. Luego, la lista B, que tiene 150 votos en su conjunto como lista, lo dividimos por 1, por 2, por 3 y nos da esos resultados. La lista C, que tiene 310, primero al dividirlo por 1 nos da 310, después 155 y finalmente 103,3. Y así, lo mismo ocurre con la lista D. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hecha esta tabla, hecho este cálculo numérico, lo que ocurre a continuación es ver cuáles son las mayorías, cuáles son los números más altos. Por ejemplo, de esta tabla, lo cierto es que de toda esta tabla, el número más alto es 400, que es ese. Luego, el número que le sigue es el 310. El que le sigue no es ni el 140 ni el 150 que vemos en la lista D y B respectivamente, sino que el que le sigue es esa columna y esa fila, que es el 200. Hecho este cálculo, podemos sacar una conclusión, y es que, por lo tanto, la lista A va a obtener 2 escaños y la lista C va a obtener 1 escaño. Es decir, los 3 escaños del distrito se distribuyen por estas listas, la A con 2 escaños y la lista C con 1 escaño. Es decir, la lista B y D quedan fuera de competencia. Pese a que obtuvieron una votación no menor, lo cierto es que por la forma en que se distribuyen los escaños, esta votación no le alcanza ni siquiera para quedarse, por ejemplo, la lista B con el tercer escaño, porque la lista A obtuvo tal votación que logró, al hacer esta división, superar la segunda mayoría, supera la primera mayoría de la lista B. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer un zoom. Quedamos que la lista A se va a quedar con 2 escaños y la lista C con 1 escaño. Ahora, el segundo paso que tiene este sistema electoral es determinar, hacer un zoom de cuáles son entonces las mayorías dentro de esa lista para recién ver cuáles son las candidaturas que se quedan con estos escaños. De esa manera, por ejemplo, en la lista A, que tiene 2 escaños, la primera mayoría obtuvo 100 votos y la segunda mayoría obtuvo 95 votos. Por lo tanto, en este ejercicio de segundo paso en el sistema electoral de ON, en la lista A, la primera y segunda mayoría se queda entonces con esos escaños. Mientras que en la lista C, la primera mayoría se queda con ese escaño fijo. ¿Por qué? Porque es la primera mayoría. Sin embargo, el sistema hace una corrección. ¿Se recuerdan que les mencionaba de que en este acuerdo de noviembre se estableció que a la convención constituyente hombres y mujeres llegábamos en igual proporción? Pues bien, lo que se determinó entonces es que imaginémonos que en el caso hipotético anterior, en el que se distribuyeron las 3 mayorías son hombres. Se necesita al menos una mujer, porque cuando son 4 los escaños, claro, 2 hombres y 2 mujeres, pero en un distrito como el nuestro, que es impar, un sexo no puede superar en un dígito al otro sexo. Entonces pueden haber 2 hombres y una mujer, o pueden haber 2 mujeres y un hombre, pero no pueden haber 3 mujeres y un hombre o 3 hombres y una mujer. Entonces, la paridad lo que hace es decirle a la segunda mayoría de la lista A, que tiene los 2 escaños, decirle, momentito, tú tienes la votación menor y tú eres hombre. Por lo tanto, tienes que ceder tu puesto a la mujer que tenga la primera mayoría. Y supongamos que en este caso es la cuarta persona. Es decir, supongamos que en esta lista de 6, la primera, segunda y tercera mayoría son hombres. Lo cierto es que el segundo tiene que ceder su puesto no a la tercera mayoría, sino que a la cuarta mayoría porque es mujer. De esa manera,
la mujer, aunque obtenga un 80, digamos 80 sufragios, 80 votos, lo cierto es que ella termina quedándose con el escaño. Ese es el sistema electoral con el que vamos a ser escogidos los constituyentes el próximo 10 y 11 de abril. No estoy haciendo un juicio sobre el sistema, estoy informando cuál es el mecanismo para que usted, cuando vaya a sufragar y esté en la intimidad de la urna, decida, digamos, en conciencia y con la información sobre la mesa. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la dispersión de listas favorece a los sectores que van en bloque. Es decir, mientras un sector vaya lo más unido posible, tiene mayores probabilidades de que sus candidaturas salgan electas. De hecho, el día sábado pasado escuchaba a una candidata en una de las radios aquí de Osorno, donde decía, mira, nosotros por calculadora ya sabemos que vamos a sacar a dos constituyentes y estamos peleando para llevar un tercero. Bueno, yo decía, ¿por qué tanta locura? ¿Qué le anticipa, digamos, que vaya a obtener esa votación? Es un cálculo numérico. ¿Y por qué sacan esto? Porque todas las fichas están puestas a que haya menor participación de la ciudadanía en esta elección del 10 y 11. Entonces, por la pandemia, porque el sistema está lleno de obstáculos, porque no se le está dando cabida, no se nos está dando cabida a los independientes, ni en la franja, ni en los distintos espacios. Entonces, se está apostando, digamos, a que haya una menor participación. Y lo cierto es que a menor participación, mayor es el peso específico que tiene el voto duro de los partidos, porque significa que el universo se reduce. En cambio, a mayor participación, los partidos políticos menos tienen, digamos, el sartén por el mango. Es necesario, por lo tanto, que incentivar la participación. Mientras más gente vaya a votar, mayores son las posibilidades que tenemos los independientes. Pero lo cierto es que existen distintos tipos de independientes. Existen los independientes que van solos, que pese a la posibilidad de ir en listas, decidieron ir solos. Lo cierto es que electoralmente hablando, el sistema los castiga. Entonces, la votación de que obtengan estas candidaturas que van solas, lo cierto es que son votos que se pierden a los independientes en lista que, digamos, al ir en lista, tienen mayores chances, mayores posibilidades de hacer frente a la lista de partido. También hay independientes que van en cupo de partido, es decir, un partido X le cede un cupo a un independiente y ellos no están ahí porque el partido, digamos, quiere que el independiente salga escogido, sino que están ahí, más que nada, para sumar votos a la lista. De esa manera, por ejemplo, si usted vota por una independiente de un determinado partido, lo más probable es que esté contribuyendo a que el sistema electoral escoja a la lista de partido y termine electa no la candidata independiente por la que usted sufragó, sino por el candidato o candidata del partido político al que la votación de este independiente contribuyó a que el sistema pusiera los ojos en esa lista. Es decir, son votaciones estratégicas para aumentar la votación de una determinada lista. Y también hay otro tipo de independiente, como es mi caso, que vamos en lista de independientes. Es decir, no vamos ni por cupo cedido de partido político, sino que aunamos voluntades de tal manera de que podamos hacer frente electoralmente hablando a las listas de partidos políticos. Y los independientes que vamos en lista tenemos las mayores posibilidades electorales a la hora de hacer frente a los partidos políticos. Y esto es tentativo. ¿En qué sentido? De que, claro, va a depender de los sufragios que obtengamos, porque si contribuimos a la dispersión de los votos, digamos, finalmente la lista que vaya cohesionada puede prácticamente llegar a sacar los 3 escaños que se reparten en nuestro distrito. Por lo mismo, si usted quiere votar por independiente, vote por independiente que va en lista de independientes. Por lo mismo, como señala la quinta conclusión, como les mencionaba, la forma que tenemos los independientes para llegar a la convención constituyente no es yendo solos, sino que yendo tampoco en cupo de partido político, sino que yendo en lista de independientes, para que de esa manera la votación individual de cada independiente contribuya a la lista y de esa manera los escaños se puedan distribuir en lista de independientes. En ese sentido, la invitación es esa, a que tenga la mayor cantidad de información posible para que tome su decisión en conciencia, con la mayor cantidad de información posible, porque habemos distintos tipos de independientes, habemos quienes vamos en lista, y en mi caso voy en la lista ZT, que se llama Independientes por la Nueva Constitución, y me va a pillar en el número 25 de la papeleta de constituyente. Así que si usted es del distrito 25, que va desde San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, vote 25, vote por Claret Constituyente.